Ok, entonces para este proyecto que vamos a hacer, que es el banco de trabajo, para reemplazar la mesa vieja que tenemos por acá, lo que vamos a hacer es cortar unas barras largas, como pueden ver. Ese tipo de barra mide 3,20 metros. Entonces vamos a sacar dos piezas de 160 y otras dos piezas de 85, porque el mueble va a tener 160 por 85. Como vieron en el video que les puse, ya lo hicimos con la aplicación esta módulo, que les había enseñado también anteriormente en otro video en este canal de cómo uso esa aplicación para realizar diseños. Entonces con el módulo hago el diseño y con el Code Leads Optimizer hago el despiece. Entonces ya sé cuánta madera voy a gastar. Entonces vamos a sacar a la barra de 160, que son dos, y dos de 85, para que el cuadro sea 160 por 85, y van a ser dos cuadros exactamente iguales. Uno va a ir más arriba y otro va a ir más abajo. Este tipo de madera es de 4 centímetros por 9, que en pulgadas americanas o pulgadas ticas, como siempre les digo, sería un 2 por 4, 4 por 9. Vamos a cortar acá porque vamos a utilizar de esta forma para que el cuadro o el marco nos quede lo más grueso posible y lo más resistente posible para lo que es el peso. Si la pusiéramos de la otra forma, que es acostada, entonces estamos reduciendo la resistencia. La mayoría de la madera resiste de esta forma, hacia abajo. Si la acostamos, tiende a pandearse. Entonces es la forma más resistente que tiene ella. Y vamos a sacar las piezas. Ok, aquí le faltó un pelín porque la sierra no baja más. Eso lo vamos a sacar con una ceguetita para no complicarnos la existencia. Ok, entonces aquí ya digamos marcamos el 160. El 160 debe ser por la parte de atrás, porque esto es para formar un cuadro que tiene medidas exactas de 160 por 85. Entonces la parte de atrás va a tener 160, la parte del frente va a tener un poquito menos, porque estamos haciendo los cortes en 45. Eso para que el empate sea más bonito. Entonces el corte tiene que ser atrás de la marca para que nos quede bien. Y aquí, como les decía, ella no baja completamente porque es una pieza, digamos, muy ancha. Este es un disco de 10. Entonces, ese pelín que hace falta sacar, lo que hacemos es que lo sacamos con el serruchito. Es muy poquito lo que le hace falta. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera pieza de 160 por 4 por 9. Entonces ahora esta pieza que está acá, lo que vamos a hacer es que le vamos a arreglar el cortecillo este. Les digo, la sierra no lo agarra. Entonces vamos a arreglarle esa partecita. Entonces con este tipo de sierrita, como ven, ya lo arreglamos. Ahora, de esta pieza, igual tenemos que cortar a la 160 por fuera. Entonces yo aquí tengo la parte más larga, que va a ser donde termina el 45. Y vamos a marcar aquí 160. Ok. Entonces ahora ese 160, yo necesito que el 45 quede para lo dentro, para la parte interna, porque la voy a usar para unirla con otra. Entonces podría ponerlo en la máquina y hacerlo como que al ojo y todo lo demás, pero ya no está de más marcar para no echar a perder la madera, porque si no nos tocaría agarrar una tabla entera para volver a hacer este corte, porque ya nos equivocamos. Yo necesito que el 45 me quede así, para que empate con el otro
que el otro está allá en la punta y que está para este lado, está para adentro. Debo porque también me haga este para adentro. Entonces, 1,60 m. Me fijo que esté exacto el 1,60 m, que esté bien con la guía. Prenso un poquito por aquello para que no se vaya a mover. Y hacemos el corte hasta donde la sierra nos lo permita, nos lo dé. La parte que hace falta la arreglamos con el serruchillo. Y listo. Ya tenemos la segunda pieza de 1,60. Ahora ocupamos sacar 2 de 85. Mismo procedimiento. Ok, aquí ya sacamos las 4 piezas de 1,60 y 4 piezas de 85, que van a ser los 2 cuadros o los 2 marcos. Entonces, esto es un marco arriba, esto es un marco abajo. O sea que el banco lleva un marco arriba y otro marco abajo. Y ahora vamos a sacar la parte de las patas. Las patas las vamos a cortar a 79, porque 79 más el grueso del sobre, que es de 1,5, me va a dar 85, que es más o menos la altura que ando buscando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escuadrar la parte de la cabeza para sacar 4 piezas iguales de 79. Entonces simplemente vamos a sacar 4 piezas a 79. Vamos a verificar que esté todo perfecto, porque va a ser para una pata. Entonces ahora son 4 piezas de 79. De eso hay muchas formas de cómo hacerlo. Yo usualmente trato siempre de optimizar los cortes, de desperdiciar lo menos posible. Pero como les he comentado en varios videos, siempre tomen en cuenta un desperdicio, entre un 10 y un 20% para cada proyecto que ustedes coticen. Cuando usan el despiece, cuando sacan toda la madera que va a gastar según el despiece, a eso le suman un 10 o un 20% del desperdicio. Entonces vamos a sacar 4 piezas de 79 para las patas. Ok, también hay que sacar 2 piezas que van a ir como refuerzo en esta pieza, igual hacia lo largo en la parte del centro del cuadro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente marcamos hasta donde llega y vamos a cortar acá 2 piezas exactamente iguales que van a ser un refuerzo del cuadro. Entonces, cuando hagamos el rectángulo, en la parte del centro del rectángulo vamos a meter una pieza para que si no se nos defonde el mueble. Entonces, simplemente lo que hacemos es eso, o medimos. La medida es 1,52, pero si no queremos medir, nada más arrimamos, marcamos y cortamos. Y ya sabemos que nos va a quedar exactamente igual. Entonces, vamos a proceder a sacar esas 2 piezas. Y ya después lo que quedaría es hacer la parte de mostrar que todo quede en orden y después, y con la parte fea, lijar. Entonces vamos a sacar estas piezas. Ok, ahora como estamos solos hay que sacar este sobre. Entonces lo que vamos a hacer es, que ocupamos que tenga 85, de allá para acá. Vamos a quitarle lo que no ocupamos, porque no hemos cortado 85 en la sierra, no va para eso. Vamos a quitarle lo que no ocupamos. Ya marcamos la sierra, ya está como tiene que estar configurado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es acortarlo, acortar el sobre de forma que nos quede, digamos, los 85. Vamos. Entonces, como estamos solos, nos apoyamos de 2 mesas y hacemos el corte. Ok, para hacer este corte, como le vamos a hacer con la sierra hasta pequeña. Entonces lo que nosotros hacemos es que utilizamos, bueno, yo tengo este nivel que es de construcción, que es bastante derecho, o cualquier cual que ustedes tengan. Entonces marco 24, 24, que es lo que nos queda de la sierra hacia el diente. Y procedemos a cortar y de forma despacio, para que nos quede lo más derecho posible. Entonces es más fácil de esta manera que hacer malabares con otro tipo de máquinas.
Ok, como vieron ya está listo, entonces de esa forma sacamos ya el sobre. Ahora, igual necesito cortar otra pieza que está por allá, que también va a ir en la parte de abajo. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ya no lo vamos a grabar porque ¿para qué? No tiene mucha lógica. Entonces de esa forma pueden cortar un sobre fácilmente con una guía y con una sierrilla de ese tipo, que es una sierra casera, para no complicarse. Yo lo que quería es la parte del armado, el lijado, eso se los muestro en la siguiente parte. Ok, entonces si hicimos bien el trabajo de corte, tenemos que tener 4 piezas que son las patas. Solo que aquí tenemos 2 más cortas y otras 2 más largas, porque vamos a usar unos rodincitos. Entonces, cuando compramos los rodines, ellos tienen 9 centímetros perdón, de altura. Entonces, por eso se cortar un poquito más baja. Si ustedes no van a usar rodines, hacen las 4 iguales, entonces, obviamente. O si van a utilizar algún tipo de rodín, pues miren qué tan largo es el rodín, qué tan alto, y le quitan esa parte. Entonces, esas son las patas. Entonces, tenemos 4. Vamos a ocupar tal vez un par de mesas, o ustedes pueden improvisar, tal vez en el suelo. Estos son los travesaños, que son 4 para formar la figura. Tenemos otras 2 barras que son las que van al medio para reforzar la estructura y otras 4 barras que son las que van a hacer los 2 cuadros para la mesa. El panel principal de la mesa y esos son para la parte de abajo. Entonces este es el sobrante de este. Entonces hacemos la parte de arriba y ponemos la otra parte de abajo. Y acá ponemos las otras 2 partes al lado, como vieron en el video de la intro. Entonces con eso formamos el banco. Ese tipo de banco lo pueden utilizar, digamos, en un taller. Por ejemplo, que es carpintería, pero también si ustedes tuvieran artesanías, si hicieran costuras, si prepararan alimentos o lo que ustedes quieran, ese banco lo pueden utilizar en cualquier parte de la casa porque el banco mide 85 de ancho. La mayoría de las puertas son a 90 o 1 metro. Entonces funciona para pasar por cualquier puerta, cualquier habitación de la casa. Entonces él les ha hecho unos 60 por 85 por 81. Entonces funciona para cualquier tipo de taller, para cualquier persona, para cualquier trabajo, para cualquier situación. Y es un banco que lo estamos armando con, con $100. Vamos 2 saladeretas, una escuadra para saber que tenemos una escuadra y esas otras para sujetar. Entonces vamos a pasar con la parte del armado. Voy a armar el cuadro y les muestro cómo lo vamos a ir haciendo. Ok, entonces aquí lo que hicimos fue que listamos todo como siempre, que son las perforaciones. Vamos a poner una más arriba y otra más abajo. Una más arriba y otra más abajo. Las escuadras nos van a ayudar a que cierre lo mejor posible 45. Igualmente con el tornillo lo vamos a hacer llegar y ahora lo que faltaría es encolar. Entonces de esta manera, digamos, van a armar los 2 cuadros, porque son uno va más arriba y otro va más abajo. Entonces lo que vamos a hacer es encolar y y armar, ¿verdad? Entonces mientras seca uno, vamos a alistar el otro. Esta seca más o menos en 15 minutos. Entonces lo que hacemos, algo que pueden revisar ustedes cuando hacen un tablero así grande como este, cualquier tipo de tablero, es medir la diagonal. Si la diagonal está bien, entonces el tablero pues es cuadrado, diría uno. Entonces 1,81 y acá 1,81. Pues quiere decir que hay una pequeña escuadre hacia un lado. Vamos a ver. Ya se corrigió. Y si no, se le meten unos sargentos en diagonal para enderezarlo. 1,81 y 1,81. Ok, tenemos medio centímetro. Eso no es mucho. Ok, mientras esperamos que seque el otro cuadro que hicimos, ya el primero ya está seco. Entonces, aquí lo que hicimos fue colocar una marca a los lados donde va a pegar la pata con el tablero para que nos quede a la altura exacta. O sea, esto tiene 9 centímetros. Entonces marcamos que nos quedará 9, entonces lo vamos a atornillar de esa manera, con 2 puntos. Entonces, ya listamos todo, ya lo marcamos. Ahora lo que vamos a hacer es encolar y atornillar. Entonces utilizamos cola en los puntos donde él va a hacer contacto, obviamente. No hay que encolar la otra parte. Lo que hacemos es que nos fijamos en la marca que hicimos. Colocamos un sargentito para que no se mueva. Vamos a ajustar la marca. Eso porque la mesa puede tener algún tipo de nivel, entonces después se nos corre
Ok, nos fijamos que nos dé escuadra. Igual con la otra pieza lo vamos a escuadra, pero por lo menos aquí nos fijamos que respete un poquito la escuadra. Sobra decir que las dos patas cortas de un lado y las otras dos patas largas del otro lado. Vamos a ver que pongamos una corta y otra corta aquí. Pues ahí no va a funcionar el toque de las ruedas. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle la otra parte. Nada más que la otra parte queda a las de aquí. Y aquí queda más arriba porque tenemos que dejarlo para la pata. Ya les vamos a ver cómo lo vamos a sujetar. A few moments later. Ok, entonces, para colocarlo lo que hicimos fue poner unos sargentos y dos tornillos. Siempre son, digamos, dos. Uno por acá y otro por acá, que son los que pasaron. Esos son los de la pieza y estos son los que pasa y este es el que pasa. Dos sargentos, que son los que hicieron llegar a la pieza, lo sujetaron. Falta colocar esta pieza del medio. Por allá tengo la otra pieza que va al medio. Pero tengo que esperar a que seque para liberar unos sargentillos para poderla colocar. Entonces de esta manera vamos a poner la pata. Aquí hay 9 centímetros, que son los 9 que le quitamos al otro lado, que es el alto del rodín. Entonces aquí vamos a colocar los rodines. Lo armamos patas para arriba porque, perdón, por la tos, porque es más fácil. Yo ahorita les muestro cómo coloco la pieza del medio y tapa, rodines, y terminamos la parte del armado. En los dos del medio simplemente marcamos donde deberían de llegar, los arremamos, un par de tornillos y listo. Entonces ya el de abajo ya está pegado, como ven, se la parte de encima. Entonces los dos del medio tienen mucha ciencia. Simplemente buscamos el centro, marcamos, arremamos, atornillamos y listo. Perdón por la gripe. Entonces es muy sencillo. Ya con eso llegamos, ya el banco está prácticamente armado. Ok, las ruedas, lo que son, lo vamos a atornillar con este. Son tornillos que usan como para techo, que es más grande, cualquier tipo de tornillo grande que tengan ustedes de rosca ordinaria. Entonces aquí hicimos unos orificios grandotes para atornillar esta rueda, porque la idea es sí que quede firme ella. Entonces vamos a tratar de que nos quede al puro lazo, lo más cerca posible. Ok, entonces por ejemplo aquí ya tenemos la mesa lista. Y aquí le aplicamos el redondo de todas las partes que se puede. Entonces para sacar, digamos, los filitos, entonces todo lo que se pueda meter al redondo se le pasa para que quede, digamos, más estético, más bonito. Parte de abajo, parte de arriba, el piso, el contrapiso y la parte de encima. Entonces también se taparon los huequitos con los tarugos. En ese canal hay un video de cómo hacer tarugos. Entonces se hace con una maquinita, o sea, también se pueden hacer a mano o se pueden comprar hechos. Entonces, ¿qué logramos con esto? Pues que se ve mucho más bonito. Es una mesa para cualquier tipo de trabajo, para cualquier tipo de taller. Funciona perfectamente. Las dimensiones de ella serían 1,60 m de largo, 85 de ancho y 81 de alto. Es una mesa que funciona perfectamente para cualquier tipo de trabajo, para cualquier ambiente. Entonces esa es la ventaja de ella. Se debe utilizar en cualquier tipo de trabajo que desempeñe. Entonces, por ejemplo, yo mido 1,80 m. Entonces esta mesa me queda perfectamente para la altura mía. Entonces, 1,80 m, 81. Entonces queda perfecto. Entonces cuando estemos trabajando, estamos haciendo cualquier cosa, entonces la mesa tiene un buen tamaño. Entonces la podría usar un artesano, puede usar un carpintero, la puede hacer una persona que venda comidas, una persona que haga costuras, una persona que haga manualidades. Permite trabajar para cualquier tipo de emprendimiento, para cualquier tipo de taller. Taller de mecánica, taller de soldadura, aunque soldadura como esto de madera no se recomienda mucho, pero sí hay partes en las cuales tienen que hacer algún tipo de armado, algún tipo de pintura, algún tipo de cosas. Entonces, mientras no haya fuego, todo está bien, mientras no haya chispa.
Entonces, para cualquier tipo de taller, ¿qué vamos a hacer ahora? Aplicar masilla en algunas partes para sacar algunas imperfecciones, aunque es una mesa de trabajo y la vamos a echar a perder con el tiempo, entonces no la vamos a afinar tanto. Si ya fuera tal vez como para llevar a un lugar de exhibición a alguien que va a hacer artesanías y se viera a la calle a vender, porque la pueden transportar fácilmente, ahí sí la podemos dejar bien pulida y bien bonita para ese tipo de trabajo. Esa mesa pasa por cualquier puerta. Las puertas de habitación son más o menos de 90, son la mayoría de las puertas, entonces esta tiene 85, entonces pasa por cualquier puerta. Tiene 2 llantas en un costado y en otro costado están las patas, entonces la pueden ustedes levantar y maniobrar y acomodar donde ustedes quieran, solamente con 2 llantas. Estas otras 2 de acá entonces ya quedan fijas, entonces cuando quieran trabajar, simplemente utilizar llantas que tengan un segurito, como estas que compramos. Entonces aplican el seguro. Y ya, listo, no se mueve. Es una mesa súper resistente. Y ellos son, ¿qué? 80, 70 kilos. Entonces, perfecto. O sea, pueden montar cosas pesadas. Yo calculo que más o menos unos 200 kilos de capacidad tiene hecho. Entonces, yo ahorita les muestro cómo queda ya pintado, acabado, para que ya vean el producto final. A few moments later. Ok, como pueden ver, aquí ya está lista la mesa. Entonces, siempre les digo, digamos, dejar mucho, bastante, demasiado, hasta que esté liso, terso y suave. O sea, siempre hay que llegar a ese nivel. Pues ya están todos los boquitos tapados, ya está la mesa lista. Ahora lo que vamos a hacer es proceder con lo que es la parte de la pintada. Entonces, para pintar vamos a aplicar un color que tengo por acá que se llama cahuilla africano de la marca Sherwin Williams. Es un colorcillo ahí, ¿cómo se llama? Como tipo naranja, que me sobró otro proyecto. Entonces, para no gastar más, ya que ya teníamos los $100 invertidos en la mesa, entonces ya estábamos dentro del presupuesto. Entonces, para no invertir más, vamos a utilizar un producto que tengo en el taller. Me faltó un poquito de lija por acá. Vamos a sacar eso. Ok, listo. Yo creo que... bueno, aquí también veo que me faltó. Ok, y ahora sí. Entonces, vamos a aplicar el color. Siempre manos entrecruzadas. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces vamos a aplicar. Por lo general, mejor comenzar de arriba hacia abajo para ir emparejando. Ok, ahora lo que vamos a hacer es esperar a que seque. Esta es la primera mano, falta todavía aplicarle por debajo, aplicarle por atrás, aplicarle en diferentes puntos. Entonces, esta es la primera mano. Entonces nos faltaría esperar a que seque. Claro, si el trípode me deja moverse como loco. Entonces, ya casi le muestro cómo quedaría el producto listo. Ok, vamos a pasar la segunda mano. Entonces igual, manos cruzadas, vamos a emparejar el color, como ven, la vez que todo quede lo más naranja posible, lo más parejo posible. Vamos a realizar la segunda mano del proceso para ya finalizar. Ok, y aquí ya está listo. Entonces, como ven, es un banco de trabajo, pero la verdad es que quedó demasiado bonito. Igual vamos a encolar, a golpear, a dañar, a manchar y llenar de todo lo que hagamos en este taller. Pero allí por lo menos ya tenemos el banco de trabajo. Medidas de 85 por 1,60 de ancho
y 81 de alto. Más o menos con $100 hizo este producto. Es un producto súper económico, sirve para cualquier tipo de taller. Entonces, ya saben lo que tienen que hacer: darle me gusta, compartir, comentar, y los esperamos en un próximo video. Muchas gracias.